Seguimos, hermanos. Se vienen cosas interesantes. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Vamos a ver desde el versículo 6 hasta el versículo 14. ¿Vale? Está en pantalla hasta el 12, luego tengo ahí el 13 y el 14 aparte porque habla de una cosa distinta. Entonces, bueno, para cogerle el hilo, yo voy a leer desde el 1, pero estudiamos del 6 al 14. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo que nos toca hoy, versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta aquí. Luego leemos los otros dos que nos faltan. ¿Qué les parece? Araceli. Los maestros de la ley Sí. veían que esta persona estaba haciendo cosas que no eran normales. Ajá. Y cavilaban y decían: pero esta persona está haciendo cosas de que no se entraba en su cabeza. Ajá. Que hiciera los milagros, las cosas que hacía. Y por eso cuando Jesús les dijo: pero vosotros, ¿por qué tenéis que estar pensando lo que no debéis? Ajá. Una cosa. Lo que les molesta en esta ocasión es el milagro en sí. Es que en el milagro no, lo que es que como ellos pensaban que Jesús era un charlatán. Ajá. El milagro no había ocurrido todavía. Ajá. Ellos pensaban que Jesús era un charlatán, pues le veían como como un charlatán, como una persona que no tenía que hacer milagros, no tenía que hacer cosas. ¿No? Es importante lo que has dicho. Ellos empiezan a molestarse incluso antes de que el milagro suceda. ¿Mari? Lo que a ellos les molestaba era que perdonara sus pecados, no era el hecho del milagro. ¿Por qué? Porque vamos a ver, para ellos no entendían que él tuviera el poder de perdonar los pecados. Entonces por eso les termina diciendo: a ver, ¿qué es más fácil? Que diga: tus pecados te son perdonados, o levántate. Sí. Pues mira, como sois así de esta manera, pues venga, toma tu lecho y levántate y anda. Ajá. Muy bien. ¿Adrián? Es normal que ellos reaccionaran así. Ajá. Es decir, estamos hablando de una cultura que lleva miles de años pensando, entre otras cosas, porque Dios se lo había pedido, que para expiar sus pecados tenían que hacer sacrificios. Ajá.
Es decir, no era tan fácil que Dios te perdonara los pecados. Entonces, personas que creen así, que durante miles de años, que su tradición, que sus creencias y tal, les marca eso, llega uno que dice venir de parte de Dios y decir, yo te perdono los pecados. No hace falta que hagas nada. Ajá. Yo te perdono los pecados. Muy bien. Es decir, esto es como si la justicia en España dijera que si tú haces, pues vas a 180 por la carretera, pierdes 18 puntos Sí. y te meten una multa de 1.000 euros y te quitan el carnet, pues llegara un juez y dijera, nah, mira, quiere decir que con tus puntos y tal, porque se saltaría la ley, no podría hacerlo. Ajá. Es decir, Jesús estaba saltando la ley y las creencias de todo un pueblo milenario. Ajá. A mí no me parece una barbaridad que ellos se molestaran. Ajá. Es decir, lo que pasa es que habría que, ellos lo que no habían profundizado es que ese hombre viniera realmente de Dios y por tanto tuviera ese poder y esa potestad, ¿no? Pero como modestia, a mí me parece lo más lógico que se molestaran. Ajá. Muy bien. Leo. Igual ya como han dicho, que se sorprendieron, se incomodaron de que algo tan grande, tan especial, un simple curandero, que era lo que ellos veían en ese momento, Sí. ven y dijera, pues mira, te perdono los pecados, para tu casa. Ajá. Entonces, sí, yo entiendo también que fuese normal, porque en principio se venía diciendo que venía el Hijo del Hombre, pero ellos no sabían que lo tenían enfrente. Ellos seguían viendo el curandero que todos nos hemos juntado a ver, que todos venimos a que nos sane, que nos habla un poquito de esto, de aquello, pero no lo veían como alguien especial, como alguien que tuviera poder para decir o hacer lo que estaba haciendo. Muy bien. Eliseo. Mi curiosidad aquí, ¿cómo esos escribas, qué hacían ahí? ¿Quién les invitó? ¿Quién les invitó? Está bien eso de hacerle preguntas al texto. Está muy bien, Eliseo. Muy bien, muy bien. Claro. Es que eso no es baladí. Eso es importante. Deberían estar en una sinagoga, prácticamente, ¿no? Si son de escriba, tomando apunte, ¿no? Pero ¿qué hacían ahí? ¿Quién les invitó? Estaban para criticar. Si vinieron a escuchar a Cristo, pues que no son y está en contra de la ley. ¿Qué está diciendo? Si Dios es el único que puede perdonar los pecados, ¿quién nos ha traído aquí? ¿Quién nos ha invitado? Está muy bien esa pregunta que le haces al texto. Muy bien. Luego vamos a hilar luego todo. Está perfecto. Todas las participaciones por ahora, perfecto. Pedro. Ya han dicho mis hermanos también, pero resulta que a Jesús no le conocieron. Lo dice en Juan ya. A los suyos vino, no le conocieron. Sí, Juan 1:11. Y entonces también Jesús, ante el sumo sacerdote, cuando le detienen, le dice el sumo sacerdote, como aquí, blasfemia dice, y diciendo es la verdad. Diciendo la verdad. Y no le conocieron. Lo de la blasfemia también es importante. Muy bien, muy bien. Sí. No, que yo creo que una cosa que, hombre, cada uno pensamos y vemos las cosas de diferentes puntos o perspectivas, pero hay dos cosas que yo creo que no debemos de olvidar. Y porque en primer lugar, en aquellos escribas, ellos piensan y dicen, pero ¿quién es este para que diga eso a barbaridad? Si es algo solamente Dios puede hacer, ¿verdad? En primer lugar, la evidencia que el Señor les da. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué es más importante? ¿Hacer el milagro de que se sane o decirle levántate? Para que el hombre se levantara, ya que su problema era la parálisis, tenía que ser sanado. Y Jesús le dice, ¿qué es más importante? ¿El milagro? Decirle levántate, pues para que veas que levántate, a ti te digo. Eso en primer lugar. En segundo lugar también, la otra evidencia que le da a ellos, cuando sin haber mencionado palabras, ellos, los escribas y los fariseos, Jesús
dice que sabiendo lo que ellos estaban pensando, relatando para sí mismos, ¿verdad? Pues le da también aquella evidencia de decir, ¿por qué? ¿Por qué estáis dándole a la cabeza? ¿Quién podía adivinarlo también? Muy bien. ¿Mari? Bien, yo estoy de acuerdo con todos. O sea, es verdad que todo lo que han dicho, ¿no? Pero lo gracioso es el final. Porque Jesús dice, no, lo de qué es más importante y tal. Pero le dice, a ti te digo, levanta, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levanta, se va y todos se ponen a glorificar a Dios porque nunca habían visto tal cosa. Quiero decir que no daban la razón, pero en el fondo algo veían, ¿no? Muy bien. Que venía de parte de Dios, quiero decir. Sí, está estupendo. No me queda nadie, ¿no? No me queda nadie. Perfecto. Bien. Ya hemos leído que Jesús comenzaba a hacerse famoso. Las multitudes se agolpaban para escucharlo, para recibir sanidad. Por esas dos cuestiones que hemos leído hasta ahora, ¿no? Algunos para recibir sanidad, otros para escucharlo. Claro, conforme va creciendo la fama de Jesús, esto llega a oídos de los responsables oficiales de los judíos. El Sanedrín, Eliseo, por lo que tú has dicho, el Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos. Y entre otras muchas cosas, tenían un deber, y era cuidar de la ortodoxia. Es una palabra un poco rara, ¿no? ¿Qué es esto de la ortodoxia? La creencia correcta, ¿vale? Ellos estaban pendientes de cuidar la creencia correcta. Esto es lo que hay que creer. Por tanto, como esa era su obligación, como ese era su deber, uno de sus cometidos, Eliseo, era ir buscando falsos profetas. Al que predica algo que se sale de la norma, hay que detenerlo, hay que pararlo. Muy bien. Como tú dices, se ve que desde Jerusalén envió un comando teológico para escuchar a este hombre que se está haciendo famoso, a ver qué es lo que predica. Y claro, ya vimos la semana pasada, que lo habéis dicho vosotros, pero ya lo vimos la semana pasada, que uno de los principios de la fe judía es: si tú estás enfermo, es porque algún pecado has cometido, ¿vale? Es decir, ese no es paralítico porque sí, ese es paralítico como consecuencia de algo. Ahora, lo que a estos le molesta es que el Señor dice que perdona los pecados. Y para ellos, ¿qué es esto? Lo que ha dicho Pedro José, blasfemia. Eso era una blasfemia. Y a la luz del Levítico capítulo 24, la blasfemia, ¿cómo se castigaba? Con pena de muerte. Es decir, a ese hombre hay que matarlo. A Jesús hay que matarlo. Porque ¿quién es él para decir algo que solo puede hacer Dios? Perdonar pecados es una cosa que solo puede hacer Dios. Y como tú has dicho, Adrián, para Jesús es fácil ver lo que ellos están caminando porque conoce su forma de pensar. Este es paralítico, algo habrá hecho. ¿Vale? Entonces, como Jesucristo sabe cómo piensan, plantea la siguiente disyuntiva. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, coge tu lecho y anda? Hombre, de primeras decir tus pecados te son perdonados, poder decirlo lo puede decir cualquiera, ¿no? A ver, si luego es verdad o no es verdad, ¿no? Pero en principio como que lo puede decir cualquiera. Ahora, coge tu lecho y ponte a andar,
es una cosa distinta. Pero para ellos no es tan fácil, porque si ese hombre está en el lecho, es como consecuencia de una enfermedad. Por tanto, Jesús les tiene bien cogidos. Primero dice, tus pecados te son perdonados. Pero es que cuando los sana, ¿qué pasa con los escribas? ¿Qué pasa con estos enviados del Sanedrín? Tienen un pequeño problema, no un pequeño, un enorme problema. Porque si este hombre ahora anda, ¿qué conclusión tenemos que tener? Que los pecados le han sido perdonados. ¿Por qué él es paralítico? Por consecuencia de sus pecados. Entonces, si este hombre ha empezado a andar, es porque sus pecados han sido perdonados. Pero ellos no lo pueden aceptar, ¿no? Como decía Adrián, ¿no? Es un pensamiento de siglos. No pueden aceptar porque si no su religión se viene abajo, se desmonta. ¿Cómo viene este haciendo algo que solo le corresponde a Dios? Y los hechos no se lo pueden echar en cara porque ese hombre ha comenzado a andar. ¿Me he explicado? Sí. Perfectamente. Vale, que queda que alguien para hablar. Pero aquí surge una pregunta. Bueno, yo tengo ahí 3 opciones, no, pero bueno. Luego ya vuelvo. Por si alguien quiere aventurarse. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de que Jesús puede perdonar pecado? Yo he encontrado 3 formas de explicarlo. Y las 3 están bien. Alguna mejor que otra. Alguna se queda un poquito coja. Pero las 3 están bien. ¿Pero qué significa esto de que Jesús puede perdonar pecados? Miren. En primer lugar, podemos tomarlo en el sentido de que Jesús estaba comunicando a los hombres el perdón de Dios. ¿Vale? Primera forma, no está mal. No es que Jesús perdone los pecados, sino que comunica el perdón por parte de Dios. Esta es la que se queda más coja de todas, pero luego lo explicamos. Tengo ahí un texto de referencia. ¿Recuerdan David? ¿Conoce a Betsabé? Sí. Comete adulterio. Viene un profeta que se llama Natán. Se lo echa en cara. Y David se molesta con Natán. Reconoce su error. Reconoce su culpa. Y realmente él está arrepentido. Se siente mal. ¿Y qué es lo que le dice Natán? El Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pregunta, Natán, ¿perdona los pecados a David? No, Natán no. Natán lo único que le hace a David es comunicarle el perdón por parte de Dios. Dios te perdona. Y para demostrártelo, no vas a morir. Hombre, morirás, pero por esto no. ¿Vale? No vas a morir. Así que, si tomamos esta primera posibilidad como la correcta, podríamos decir, no es Jesús el que perdona pecados, sino que comunica el perdón por parte de Dios. ¿Es mentira? No es que sea mentira, pero se nos queda cojo. ¿Vale? Número 2. Podríamos tomarlo como que Jesús estaba actuando como representante de Dios. Y también tengo un texto de referencia, y este ya va cogiendo más cuerpo. Juan dice, en el Evangelio, en Juan capítulo 5, versículo 22, Juan dice, el Padre no juzga a nadie, sino que ha dejado todo el juicio al Hijo. Entonces yo digo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero si al Hijo se le ha encargado el juicio, también al Hijo se le habrá tenido que encargar el perdón, ¿no? ¿O solo le dejamos al Hijo que se encargue del juicio? Si se le encarga del juicio, también se le encarga del perdón. A ver, las comparaciones
no siempre son correctas, pero para nosotros son imprescindibles. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate, Tere, imagínate que yo tengo una casa en el pueblo, ¿vale? Yo tengo una casa en el pueblo. Y yo ante notario delego poder en ti, ¿vale? O sea, yo firmo que tú eres mi representante legal y que lo que tú digas tiene tanto valor como si lo dijera yo, ¿vale? Entonces, si tú decides alquilar mi casa del pueblo, ¿tiene eso valor? Sí. Si decides venderla, ¿tiene eso valor? Sí. ¿Por qué? Porque tú le has dado el permiso. Porque tú has dado el poder. Le has dado el permiso. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, está firmado ante notario. No, escúchame. No, pero es que las escrituras están en nombre de Feliciano Miguel. Sí, pero yo tengo un papelito en que él dice que yo soy como él y que yo puedo tomar las decisiones y que estas decisiones que yo tome son válidas. Podemos tomarlo así. Es como si Jesús fuera el representante de Dios y que las decisiones que él tome están validadas por Dios. Y la tercera forma de verlo, que a mí es la que más me llena, es, podemos tomarlo todavía en otro sentido. Toda la esencia de la vida de Jesús es que en él se nos muestra claramente la actitud de Dios para con los hombres. Se lo he dicho muchas veces y esto es importante. Y voy a tratar de relajarme porque, claro, es que como vengo corriendo del trabajo, yo me lo digo que estoy como tenso, voy a relajarme. Miren, lo he dicho muchas veces. Jesús nos muestra a Dios. A Dios nadie le ha visto jamás. ¿Vale? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero podemos imaginarnos cómo es Dios conociendo a Jesús. Tú has hablado, Adrián, de sacrificios, de tal y de... ¿Cuál es la idea que tiene la gente acerca de Dios? Estamos hablando del siglo I. ¿Cuál es la idea que tiene la gente acerca de Dios? Este es un Dios enfadado, ¿eh? Claro, ustedes imagínense qué mentalidad. Si la enfermedad o la desgracia que a ti te acontezca, Araceli, o que te suceda a ti, Mónica, es como consecuencia de un pecado, y al final sabemos que todos enfermamos, que todos tenemos accidentes, ¿qué es lo que vamos a pensar? A la primera de cambio, cuando yo fallo, ¿Dios qué? Y yo no se lo voy a reprochar, porque Él es justo. Yo soy el que he cometido el error, pero la idea que tengo es, en cuanto yo fallo, Dios está ahí, para juzgarme, para demandar más de mí. Pero el ejemplo que pone aquí Jesús es totalmente distinto, porque entre ustedes y yo, ustedes creen, no digo como consecuencia que sufriera la enfermedad, pero ese hombre no habría pecado 1001 vez, como todo el mundo, pero ahí está Jesús, no reprocha nada, muestra a un Dios que está deseoso de perdonar, de ayudar, de aliviar. Entonces, claro, imagínense lo que esto supuso para ellos. Solo Dios puede perdonar pecados. Y ahora viene un hombre diciendo que perdona pecados. Y no podemos decirle nada. Porque los hechos lo confirman. Si este hombre era paralítico, era como consecuencia de su mal. Si ahora empieza a andar, ¿qué pasa aquí? Lección para nosotros. Jesús nos muestra a Dios. Y en este caso, vemos a alguien que va más allá
de la capacidad del ser humano. Que a pesar de sus defectos, de sus debilidades, no está como un anciano huraño presto para darte una collejada, sino presto para ayudar. ¿Alguna cosa más sobre este punto? Sí, que levantó. Sí. No, que hay algo que no debemos de olvidar nunca. Una cosa es el pensamiento, el contexto humano, y otra cosa luego es la realidad. Sí. Jesús mismo manifestó, dijo que él y el Padre eran uno, y que el que la había visto o veía a él, veía al Padre. Sí. Luego la Biblia, por otro lado, nos enseña también que Dios, a la misma vez que es uno, son tres. Es decir, tiene el poder y la capacidad de convertirse en tres, pero en uno solo. Porque, ¿cómo explicamos esto? Vamos a ver. Bueno, Dios es espíritu. Nadie lo ha visto, ¿no? Dios es espíritu. Llega el momento que ese Dios que no tiene límite, su poder, ve y sabe y decide que tiene que convertirse en un ser humano, o tomar la figura de un ser humano. Sin dejar de ser Dios, se convierte también en un ser humano. Y como ser humano, lleva a cabo lo que hizo Jesús. ¿Qué pasa? Jesús, llega el momento también, o Dios, en la persona de Jesús, que hizo, digamos, lo que tenía que hacer en un periodo de tiempo, de tal manera que Jesús llegó el momento también que tuvo que irse de aquí nuevamente. Y ahora ya no está, físicamente no está aquí, está al lado del Padre. Pero Jesús mismo dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo no vendría. Ahí tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres en uno. Vamos, según mi mesa, Adrián. Sí, a mí me parece más el punto 2 y la tercera, el punto 3 me parece una consecuencia del 2. Es decir, Jesús venía como representante de Dios, enviado directamente por el Padre, hasta el punto de que él mismo dice en otro texto, de que si le has visto a él, has visto al Padre. Y la consecuencia de cómo actúa él en representación del Padre es la forma en que muestra a la gente la naturaleza de la relación de Dios, que Dios quiere con nosotros. Pero yo creo que lo hace porque él quiere mandar un mensaje a los escribas. Es decir, lo que yo veo en el texto es que él estaba sanando a más gente. Sí. Y probablemente él no estaba perdonando de los pecados a todo el mundo antes de sanarlos. Sí. ¿No? Pero él ve a los escribas. Y se da cuenta de que todo el mundo le toma por un sanador, por un curandero. Y yo creo que cuando les ve, dice, no, voy a mostrar que soy más que eso, que no he venido a esto, ¿no? Entonces, os voy a demostrar que soy más que eso, perdonando pecados. Entonces ahí es cuando provoca la reacción de ellos. Es decir, por sanar a la gente no iba a provocar ninguna reacción, y se iban a ver los escribas, si iban a ver quién era, iban a volver diciendo, pues es un sanador, que hace milagros, no sabemos cómo ni de dónde, pero los hace. ¿No? Y él lo que quiere es mandarles el mensaje de decir, no soy un simple sanador, yo vengo de Dios y represento a Dios, y por eso puedo perdonar pecados, ¿no? Y después les sano. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que la escena está llena de detalles. Ya vimos la semana pasada, por ejemplo, ¿verdad, Adrián? Sí, lo estuvimos viendo que es por la fe del paralítico, es por la fe de los cuatro que le llevan. ¿Vale? En este caso, te pongo aquí un ungüento y tal. No. Digo que tus pecados te son perdonados. Vale. Todas esas cosas desafían la mentalidad de los de aquel tiempo y la nuestra.
y la nuestra. Y la nuestra. ¿Sí? Yo aquí no entiendo por qué. Por ejemplo, esos escribas y fariseos, ellos, la Torah que les decía, el Antiguo Testamento. Porque aquí, por ejemplo, yo leo en Isaías 61, Sí. en el primero dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar a buenas obras y a batido que viene quebrantado de corazón, a publicar la libertad de los cautivos, a los presos. Cuando ellos vieron eso, no podían darse cuenta de lo que ellos sabían del Antiguo Testamento. Eliseo, ese es el texto que él escoge en su primera predicación. Porque podían darse cuenta de Pero que... es más. No lo lea completo. Lo chungo lo omite. Porque si sigue leyendo el texto, ¿qué dice? ¿Puedes leerlo todo? Desde el principio que has leído. Sí, el Espíritu de Jehová ¿Está sobre mí? está sobre mí. Sí, continúa. Porque me ungió Jehová. Me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas Buenas nuevas. a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Jehová nuestro. ¿El día de? De la venganza. ¿El día de la venganza? Sí. Vale. Luego van a ser a la predicación de Jesús. No lo citan. No lo dicen. Ahí en el libro de Isaías se nos habla de las cosas buenas y que también viene a ciertas cosas que no son tan buenas. Jesús, cuando coge el rollo de Isaías, de eso se olvida. ¿Qué quieres decir? No, no quiero decir nada. Quiero decir lo que dice Jesús, que no lo cita. No lo cita. ¿Pedro? Quiero aportar una cosa Sí. en el cual en el Sanedrín hablarían mucho y muy largo de él, porque una noche va Nicodemo a verle y le dice que viene de parte de Dios. Ajá. Han hablado largo Está bien. de ese problema de Jesús. Es una sanopedagogía. Está muy bien. Bueno, hermanos, pasamos, seguimos. Luego, a ver si luego te busco el texto para decirte justamente cuando la primera predicación del texto de Jesús. Pero él coge, ¿no?, el rollo de Isaías y se para. ¿Sabes? Cuestión, ¿por qué se enfadan con él y quieren despeñarlo? Porque ese texto estaba reservado para el ungido del Señor. Es decir, no dejó... Es que las cosas están llenas de detalles. Es mi primera predicación ahí, en aquel lugar. El texto que escojo, que es para el escogido de Dios, y lo que escojo de ese texto. ¿Vale? Luego eso, si quieres, lo podemos ver con más tranquilidad. Vamos a estos últimos versículos y los 15 minutos que nos quedan, pues hablamos de él. Versículo 13 y 14. Muy bien, hermanos. Dice, se acaba, ¿vale? Lo del paralítico, finiquitado. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Ese era Mateo. Mateo. Sí. ¿Alguna cosa interesante? Aquí reconozco que es difícil, ¿no? Es difícil sacar cositas. Pero alguna hay. Miren, Era recaudador. primer
primer detalle, Araceli. ¿Dónde está Jesús enseñando? En el mar. En la orilla del lago. Muy bien, en la orilla del lago. Sí, ahí se cita como mar, pero en realidad no es un mar, es un lago. Grande, pero es un lago. En la orilla del mar, en la orilla del lago. ¿Qué nos dice eso? Que muy pronto las puertas de la sinagoga a Jesús se le cerraron. ¿Dónde comienza él a predicar? En la sinagoga. Ahora ya está enseñando en la calle. Podemos deducir que las puertas de la sinagoga se le están comenzando a cerrar. Y es curioso que lo que es considerado como casa de Dios eche fuera al Señor. ¿A qué me lleva eso? A ver, Félix, si nosotros con nuestras cosas echamos a Dios. Y le llamamos casa de oración, ¿verdad, Sofía? Y tenemos el cartel Iglesia de Cristo. Pero a ver si nosotros, con nuestra forma de proceder, le echamos a Dios. Es curioso, que en el lugar en el que se habla de Dios, Jesús deja de ser bienvenido. ¿Vale? Segunda cuestión. La escena era muy habitual en aquel tiempo. Era normal que cuando un gran maestro, un rabí, salía a pasear o a caminar o a dar una vuelta, los discípulos se pusieran en torno a él y aprendieran. ¿Vale? Eso lo vemos ahí. Y ahora surge un personaje, y es Leví, o Mateo. Miren, para dejar estas cosas claras, ¿vale? Tengo aquí un poquito de historia para que entendamos la posición y la situación de Mateo, ¿vale? Miren, Galilea, que allí es donde están en Capernaum, y Capernaum está en Galilea. Galilea era uno de los grandes centros de comunicaciones del mundo antiguo, ¿vale? Palestina era una tierra puente entre Europa y África. Todo el tráfico terrestre tenía que pasar por ella. Miren, ¿ves? Esto es África, todo esto es África, esto es Europa. Si tú quieres pasar de África a Europa, o si quieres venir de Europa a África vía terrestre, sí o sí, tú tienes que pasar por la zona, ¿vale? Por tanto, siempre estaba lleno de caravanas y llena de caminantes. Pasamos, que se nos queda el tiempo. ¿Ustedes recuerdan cuando comenzamos a leer los evangelios? ¿Quién gobernaba? ¿Quién reinaba? Herodes el Grande. Era un tío chungo, muy chungo, pero se llevaba muy bien con los romanos. Se llevaba tan bien que toda Palestina la regía él. ¿Vale? Los romanos no ponían pegas. Un territorio tan vasto solamente para él. Pero a su muerte, los romanos no tenían tanta confianza en los hijos como la tenían en el padre. Y dividieron el territorio. ¿Vale? Perdón. Judea era una provincia romana bajo un procurador romano. Aquí ven que tengo ahí el nombre, es Arquelao, ¿no? Vale. Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, gobernaba Galilea. Por tanto, para no perdernos, ellos están en Capernaum. Y Capernaum está en Galilea. Por tanto, en ese territorio, ¿quién mandaba? Herodes Antipas. Muy bien. Y el territorio hacia el este, que incluía Gaulonítida,
Traconítida o Traconita, dependiendo de dónde lo vienes, y Batania, era gobernado por Felipe, otro de los hijos de Herodes. ¿Vale? Ahí tenemos lo que antes gobernaba uno, ahora está dividido como mínimo en esas tres partes. ¿Ven? Aquí están las partes. Miren. He dicho como mínimo tres porque son cuatro, ¿no? Pero como mínimo las que he citado para lo que nos interesa. Aquí tenemos a Judea, aquí tenemos a Galilea y aquí tenemos la zona del este del Jordán. Esta yo no la he mencionado porque para este caso no nos interesa. Lo que quiero decir, miren, vámonos atrás al mapa. ¿Vale? Estamos en esta región, ¿vale, hermanos? Estamos en esta región. Ahora nos venimos aquí. Ahora hay fronteras. Fronteras. ¿Qué pasa? Que todos los que vienen de esta zona, de muchos, que quieren venir de Europa a África, o otros que de África quieren ir a Europa, o entre palestinos, todos los que quieran pasar por aquí, a la zona de Galilea, el primer pueblo que se encontraban, ¿cuál era? Capernaum. Por tanto, era un lugar fronterizo. Era un lugar donde se pagaban impuestos por pasar cosas de un lugar a otro. Y allí es donde estaba trabajando ¿quién? Mateo. Por tanto, Mateo era un publicano, pero no estaba a las órdenes del Imperio Romano, sino de Herodes Antipas, pero seguía siendo un publicano, ¿vale? Bien. En aquellos días se pagaban impuestos de importación y exportación, y Capernaum tiene que haber sido un lugar donde se cobraba. Allí era donde trabajaba Mateo. Es verdad que él no estaba como Zaqueo al servicio de los romanos, era funcionario de Herodes Antipas, pero era igualmente un odiado publicano, ¿vale? Ahora, y aquí es ya donde invertimos estos 7-8 minutos. Esta historia nos revela cosas muy interesantes, tanto de Mateo como de Jesús. 5, ¿vale? Muy rápidas. Número 1. Mateo era un hombre muy odiado. ¿A alguno de ustedes les cae bien los de Hacienda? A nadie. En ningún tiempo y en ningún momento han caído bien los de Hacienda, ¿vale? Pero a ti no te caen bien. O sea, yo no tengo más miedo que recibir una carta de Hacienda. Mira que me da miedo el dentista, Alfredo, pero yo prefiero el dentista antes que recibir una carta de Hacienda. Porque cuando Hacienda te escribe, malo. Porque Hacienda nunca te escribe para darte nada. Te llama para exigirte. ¿Vale? Entonces, a nosotros nos caen mal, o no nos caen bien, Olga, pero en aquel tiempo eran odiados. ¿Por qué? Les voy a explicar. Porque su beneficio estaba en el engaño, en la trampa, en la usura. Por ejemplo, no faltando mucho, nos tiene que venir el segundo recibo de IBI, ¿no? Del IBI. Se dice así, ¿no? El IBI, ¿no? Del IBI. Vale. Una pregunta. ¿Usted sabe cuánto tiene que pagar de IBI? ¿Por qué lo sabe? Porque viene un recibo, ¿verdad? Viene un recibo. Feli, ¿qué? 525,58. Y yo sé que tengo que pagar 525,58. Cuando te viene el impuesto de circulación, ¿usted sabe lo que tiene que pagar? Sí, porque a mí me viene Feli 66,59. Y sé que tengo que pagar 66,59. ¿Hay engaño? No, no hay engaño, porque yo pago lo que está estipulado. Pero en aquel tiempo no había eso. Por tanto, el recaudador de impuestos iba a tratar de sacarte todo lo que pudiera y más. Entonces, cuando él te sacaba 15, Eliseo, luego llegaba al Imperio Romano, o en este caso, al rey o al gobernador de la zona, y le decía, toma, tus 4, ¿vale? Por esto, 4. Pero tú cobraste 15. Tú te quedaste con 11 de beneficio.
Por tanto, lo primero que sabemos es que él era un hombre odiado. Jesús lo insulta, lo denigra, lo expulsa. ¿Contigo no tengo nada que ver? No, esa no es la actitud de Jesús. Sería mi actitud, Araceli, pero no fue la actitud de Jesús. Yo les he dicho que estamos estudiando el Evangelio porque tenemos que aprender de Jesús. Él es nuestro referente. Fíjense. Número 2. Mateo tiene que haber sido en aquel momento un hombre con un gran vacío en el corazón. ¿Por qué? Porque económicamente tendría que funcionar muy bien, pero nadie quería estar con él. Porque para los responsables oficiales de la religión, él era un inmundo. Por tanto, nadie digno se juntaría con un publicano jamás. Cuando escuchó de Jesús, cuando escuchó el mensaje de Jesús, algo tuvo que sentir. Pero imagínense cuando él se dirige a él. ¿Vale? Número 3. Nos dice algo acerca de Jesús. Y es que fue cuando iba paseando por la orilla del lago cuando llamó a Mateo. Pedro José, ¿qué nos dice eso? Que Jesús nunca estaba fuera de servicio, pero se estaba caminando, se estaba paseando con sus discípulos. Sin embargo, donde ve una oportunidad, este me vale para lo mío. Número 4. De todos los discípulos, Mateo fue el que renunció a más de todos. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, ¿qué eran? Pescadores. ¿Y si la cosa iba mal con Jesús? ¿Los peces se agotan? No. Podían volver a pescar peces, es más. Volvieron. Pero ¿saben cuál fue el único que no podía volver a lo anterior? Mateo. Porque cuando uno dejaba ese trabajo, no podía recuperarlo nunca más. Nunca más. Es decir, Jacobo y Juan tenían el negocio de papá, porque papá era empresario, de la pesca, pero empresario. Siempre había trabajo para ellos, si lo de Jesús no funcionaba. Pero él, Mateo, sí quería un cambio radical a su vida, porque él no podía dar marcha atrás. Si eso no salía bien, tienes un problema serio, Mateo, pero un problema muy importante. Y número 5, de su decisión sacó Mateo por lo menos 3 cosas, y termino rápido, ¿verdad? Primero, salió con las manos limpias. Y si sus manos estaban limpias porque dejaba de robar, su conciencia y su corazón también comenzarían a quedar mejor. Viviría con menos comodidades, viviría con menos solvencia, pero su conciencia comenzaba a estar tranquila. Número 2, perdió un trabajo, pero consiguió otro mucho mejor. Y si bien es cierto que Marcos es el primer evangelio que se escribe, Mateo es el que reúne el primer compendio de las enseñanzas acerca de Jesús. Porque Marcos es un libro lleno de acción, pero en Mateo vemos muchas de las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, ahí tenemos en el capítulo 5, 6, 7, el Sermón del Monte. ¿Vale? El primer compendio acerca de las enseñanzas de Jesús lo escribió Mateo. Y número 3, y con esto termino, ya les dejo a ustedes si tienen algo que aportar o decir. Lo curioso es que la decisión repentina de Mateo le proporcionó una fama inmortal y universal. Seguramente sin buscarlo, halló fama para la posteridad. En aquel tiempo su nombre sería recordado. ¿Cuánto tiempo? Sin embargo, fíjense, 2000 años después, y sabemos quién es Mateo. Y hablamos hoy de Mateo. Y fue de los primeros en recopilar las enseñanzas de Jesús. Tal vez esa no era su intención, pero alcanzó una fama inmortal. ¿Amén? Y esto es lo que yo quería decir. ¿Alguien quiere comentar algo? Disculpen que no les haya dejado más tiempo en lo de Mateo, pero quería terminar con el punto.
¿Alguien quiere comentar algo de Mateo que no se haya dicho? Bueno, si no están de acuerdo también, que no pasa nada. Oh. ¿David? ¿No? ¿Eres? Que estás muy callado con Mateo. Con hechos hablaban mucho, pero con Mateo y con Marcos no me habla. ¿Olga? ¿No? ¿Sofía? ¿Mónica? ¿Nada? No le gustará el nombre. ¿No le gusta? Bueno, pero mira, había dos, Mateo, Leví, el que más te guste. A lo mejor no le gusta ninguno. Yo creo que lo que tenemos que aprender es a tener tanta fe como Mateo. Son detalles curiosos, porque mira, yo lo digo por mí mismo. O sea... Porque simplemente porque Jesús le miró y le dijo vente conmigo y levantarse, irse, dejarlo todo, Sí. ninguno de nosotros que estamos aquí, y hablo por mí, No, claro. lo haría jamás. No, claro. O sea que Claro. Es como decir, ¿qué te ha costado a ti seguir al Señor? A Mateo le costó todo. todo, eso es. Yo creo- Es más, la muerte que la Biblia no lo cita, ya tenemos que irnos a la historia pero no fue una muerte muy apetecible, ¿sabes? Y es cierto que por seguir a Jesús él lo dejó todo. Yo me imagino que incluso Simón, el celote, se podía volver allí a sus batallas, allí a celotear ahí. Siempre había romanos a los que arrojarle piedras, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Yo creo que es un conocimiento que se puede coger en esta tierra, porque es que no es aquí, sino que sube arriba, Sí, eterno. sí. Hay que ser inteligentes. Luego ya veremos con el tiempo, ¿no? Y además nosotros aquí tuvimos una serie, ¿no? de las mesas de Jesús. Es curioso que Leví o Mateo no hubiera sido bien acogido en ninguna otra mesa, salvo las preparadas por publicanos. Sin embargo, hay que fijarse cómo en la mesa del Señor caben todos. Caben todos. Él ama a todos. Y yo lo digo porque nosotros muchas veces marcamos distancia, para que veamos las distancias que marcaba Jesús. Porque si alguna distancia marcó, la marcaba con aquellos que profesaban tener la palabra última de Dios. E incluso a esos les daba la oportunidad, pero no endurecían su corazón como lo endureció Faraón en Egipto, ¿sabes? Bueno, hermanos, pues gracias por su colaboración, de verdad. Vamos a despedirnos con